Hola. Definir o no el infinito, lo absoluto, definir desde la razón del hombre. ¿Puede la razón alcanzar lo infinito? Y si le viene el raciocinio, ¿de dónde le viene si ella es limitado? ¿Cuál es el camino para llegar a Dios si lo hay? ¿Cuál es el razonamiento hacia el infinito? ¿Cuál camino lleva a lo absoluto? ¿Puede en una mente humana fusionarse dos mezclas, pensador y creyente? ¿Deben entenderse por separado los criterios de la razón, creencia y razón en un solo pensar? Aristóteles, en el siglo I a.C., ve a Dios independientemente de la fe, y con él se cierra ese ciclo de ver a un Dios independientemente de la fe. Pensadores posteriores unen fe y razón. Unos postulan Dios da la sabiduría, iluminando la razón humana y su mente para acercar ciencia y verdad. Otros, las ideas son mera creación de la mente humana que descubre lo infinito como referencia contraria a lo finito y limitado. Buscan respuestas y formas dialécticas, acercamiento infinito, ilimitado, absoluto, y mezclándose con diversas divinidades. La antropología de la religión es la universalidad, la manifestación frente a lo mágico, misterioso, desconocido, que desemboca, querámoslo o no, en la mezcla y la crítica. El pensar religioso no se opone al pensar racional o filosófico. Iguales relaciones fluidas y contenido lógico coherente, credo y razón. Vemos así entonces un mar de ideas para defender la creencia, por absurda e irracional que parezca, por sobre la razón. Tertuliano decía: creo hasta el absurdo. Y en el presente, en toda época y religiones, este postulado ha estado presente. Distintas creencias, distintas divergencias, distintos modelos éticos, pero hay una religión subyacente en creatividad, en actividad simbólica, y trata de ser fiel. Nosotros pensamos y pensamos, pero necesitamos entender que no es por la razón solamente que podemos nosotros alcanzar la gracia de Dios. No es solamente la razón, sino que existe un evangelio. Y ese evangelio se han hecho múltiples intentos por perturbarlo, por pervertirlos, por maldecir cada evento relacionado con el bendito mensaje de la salvación. Pero vemos al apóstol de los gentiles, llamado por el favor de Dios y no de los hombres, siervo de Cristo, por revelación de Jesucristo, por la gracia de Dios, para predicar a los gentiles. De asolador, de perseguidor, pasa a ser un predicador para glorificar el nombre del Dios que lo había escogido, como él mismo lo dice, desde el vientre de su madre. Pero es increíble la necesidad que la humanidad ha tenido siglo tras siglo de explicar lo infinito,
de explicar allí qué hay detrás de las nubes, detrás de los cielos, más allá de las estrellas, en cada cosmogonía, en cada estudio antropológico, la ciencia, intentando deletrear, enseñar, renglón tras renglón, enseñar la ciencia del universo, entender a Dios de forma universal, entenderlo en su majestad, en su poderío. Pero nosotros debemos ser entendidos y creerle a Dios, creer que muchas cosas que no vemos debemos entenderlas por la razón, y muchas cosas que sí podemos ver muchas veces también nacen de la fe solamente, que no las podemos entender, no las podemos comprender. Pero la razón debe ir de la mano de la fe, y la fe debe estar totalmente consciente para no caer en los excesos sectarios de millones que por el mundo van creyendo lo que no deben creer, haciéndose ídolos, fomentando el sincretismo en los países, en las diferentes culturas, porque sabemos bien que el movimiento, el sistema mundial económico le pertenece a Satanás, y sabemos que la necesidad de él es hundir al ser humano en la miseria, en la desnudez, en la grosería, en la ignorancia, en el analfabetismo biológico, psicológico, emocional, que llegue el ser humano a la miseria misma. Por eso lo lleva a las drogas, lo lleva a diversas tendencias, modas. En Edén empezó a desnudar a la mujer y al hombre, mostrándoles que eran ahora pecaminosos, que estaba mal hecho lo que Dios había diseñado en un comienzo. Pero ¿quiere que le diga en esta hora? Dios no ha terminado su diseño y sigue diseñándose en ti y en mí, y sigue perfeccionando su obra, y esto terminará cuando regrese el Señor Jesucristo en su segunda venida a la tierra. Dice el apóstol a los gentiles, Pablo, que el que comenzó la buena obra en ti, la completará hasta el día bendito de Jesucristo cuando regrese, en poder y gran gloria, a reinar y a juzgar a sus oponentes y a levantar a los que han sufrido, a los que sufrieron y dieron hasta su sangre por defender el evangelio de la salvación, por llevar por los continentes, por los cerros, por los valles, llevar la bendita palabra de Dios. Entonces cesará la contienda, cesará el odio, el oprobio y la maledicencia en todas las bocas. Toda boca se cerrará y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ya no habrá más oposición, no habrá más llanto, no habrá más dolor ni más tristeza, porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo, de sus escogidos, de los que hoy están siendo menospreciados, vituperados, ignorados, aquellos olvidados y menospreciados. Dios los tiene en la palma de la mano. Y en esta tarde he querido comentar esta palabra porque en realidad no existe otro evangelio y se están predicando muchas doctrinas adversas, diversas, satánicas, que están llevando a la corrupción al ser humano, que están llevando a perder toda la noción de la espiritualidad, de la verdadera doctrina. Y tú como creyente, defiende la sana doctrina. Tú como pastor, defiende la sana doctrina. Tú como consiervo, como siervo, como militante de una escuela dominical, de Dorcas, de clases, de lo que sea, defiende la sana doctrina, el evangelio que es según verdad,
que llegará a defender el mismo creador de la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Amén. Dios te bendiga.